ser una de mis entrevistas de personas interesantes, que espero que te guste esta entrevista. Bueno, muchas gracias por lo de persona interesante. No sé si corresponderá, ya veremos, ya veremos. Bueno, quiero que sepas que esta entrevista es un homenaje a tu nieto, del que hablaremos después. Y quiero dar a la audiencia, informar que hace 3 años nos conocimos a través de una ONG que hace acompañamientos a personas mayores. Gracias a esto nos hemos convertido en amigas. Y creo que todo el mundo debería hacer un voluntariado al menos una vez en la vida. Vamos a hablar de un suceso muy triste para todos, en el cual omitiremos los nombres y lugares para evitar represalias. ¿Estás de acuerdo, no, Leonor? Muy de acuerdo. Bueno, empiezo con la entrevista. Primera pregunta, ¿por qué te llamaban la Argentina más española? Bueno, será porque es verdad, porque me siento muy española. Me siento muy española, claro, y argentina también, pero las raíces son las raíces y la sangre y las vivencias, porque yo de muy pequeñita he vivido muy lejos en Argentina, pero he vivido la Guerra Civil Española. He visto a mi padre llorar porque recibió la noticia de que habían matado a uno de mis tíos. Entonces, bueno, sobran elementos como para decir que sí, que me siento muy española. Y Argentina también por el lugar donde me tocó nacer. Mis padres eran inmigrantes españoles. ¿En qué año emigraron? ¿Te acuerdas del año? Exacto no, pero más o menos, con poca diferencia, mi padre llegó primero, después mi madre, más o menos alrededor de 1920 y algo, 1925 quizá, algo por el estilo. ¿Tú naciste en Yo he nacido en 1934, porque Pontevedra y Lugo se encontraron en Buenos Aires. Y entonces, después de unos noviazgos, se casaron y ahí aterricé yo. Muy bien. Bueno, pues voy a seguir. ¿Qué opinabas de Cataluña antes del trágico suceso que pasó? Bueno, de Cataluña podía solamente opinar de lo que Cataluña es, una región importante, Barcelona una ciudad hermosa, importante también, y bueno, en Argentina hay muchísimos catalanes, como de todas partes de España también, ya son descendientes, pero bueno, son de origen catalán, como yo soy de origen gallego, y de Barcelona en particular, lo único que teníamos era la experiencia de turistas que vinimos cuando vivíamos en en Francia o también en Argentina. Vinimos 2 veces a visitar Barcelona y bueno, nos encantó como ciudad, por supuesto, pero los turistas poco más que museos y catedrales y nada más, así que no tenía yo nunca, cuando vinimos a vivir aquí por razones de familia, no tenía realmente conocimiento de lo que era Cataluña, ¿no? Entonces viene la tercera pregunta, y ahora, después de lo que pasó, ¿qué opinas de Cataluña? Ahora, bueno, en conjunto que en Cataluña, dentro de lo que yo puedo opinar, porque hace solo 14 años que vivo aquí, la gente maravillosa, los que yo he conocido, maravillosos, y creo que en Cataluña, como en todas partes del mundo, hay gente muy buena, hay de la otra, hay profesionales decentes y hay de los otros, sobre todo en el ambiente jurídico. Hay profesionales más competentes y menos competentes,
en el ambiente hospitalario, los cuales son también muy peligrosos, pueden llegar a ser muy peligrosos. Y bueno, en general es así, ¿no? Creo que en todos los lugares del mundo hay de todo, pero hay ciertas características que por desgracia me ha tocado conocer muy de cerca que son muy particulares, digamos, para no ser demasiado lapidario, características particulares. Entonces, ¿qué opinas sobre la salud mental? ¿Cuál es tu Bueno, opinión? no tengo una opinión profesional, por supuesto, ¿no? He tenido, sí, familiares médicos, no de la salud mental, en Argentina, y un médico también en Galicia. De haber oído así en el entorno familiar algunos comentarios, más algunas cosas que uno lee en algún momento, y después, bueno, desgraciadamente me tocó conocer muy de cerca este caso, ¿no? Y la salud mental, creo que puedo contar una breve anécdota de... Sí, claro. Cuando a mi nieto lo encerraron con un diagnóstico errado, el primer diagnóstico errado, luego hubo otros tres diagnósticos errados. Yo hablé por teléfono, que todavía vivía, una de mis primas de Buenos Aires, que era médica del sistema digestivo, por decir, ¿no? Y entonces le comenté que el primer diagnóstico que le habían dado era nada menos que esquizofrenia. Ella lo conocía a mi nieto, y porque a mí, bueno, desde siempre. Y me acuerdo que me dijo, voy a hablar como los argentinos. Mirá, Leonor, cuando alguien convive con un esquizofrénico, no necesita ni siquiera el diagnóstico. Porque son gente muy enferma, el pronóstico es bastante malo y, entre otras cosas, oyen voces. Y el ejemplo que me dio, nunca me olvidaré, me dijo, por ejemplo, mira, un día se les ocurre que el televisor es tu enemigo y que te tiene que matar. Disparates de esa índole. Pero me agregó también, no te olvides que yo he visto psiquiatría en la facultad hace muchos años, así que mi opinión no es la más exacta, pero con respecto a esta enfermedad sí te puedo decir que, te repito, el que convive con un esquizofrénico inmediatamente se tiene que vivir la enfermedad, es como si fuera casi un médico, ¿no? Bueno, luego el segundo, porque hubo tres distintos diagnósticos, el segundo fue bipolar. Bueno, ahí ya no hablé más yo a Buenos Aires, ¿no? Pero cuando después, porque la realidad de mi nieto era que él sufría crisis de ansiedad y algunas fuertes, ¿no? Esa era la realidad. Entonces, era derivada de su circunstancia. Sí, bueno, sí, tenía mucho que ver su historia con respecto a sus padres, ¿no? Porque él, además de mi nieto, de nuestro nieto, fue desgraciadamente el hijito de la vejez, desde bebé. Entonces, y luego también por circunstancias laborales, de falta de trabajo. Bueno, eso sí. Le agravó, sí, ¿no? Sí. También la ansiedad. Pero pesaba mucho su historia, ¿no? También. De familia. Y entonces, el tercer diagnóstico, bueno, ya ni me acuerdo en este momento, hubo tres diagnósticos distintos, pero en una de sus crisis de ansiedad, cuando ya lo tenían encerrado, hizo una crisis, me imagino, fuerte, no sé cómo fue, y lo maniataron y lo ataron, como lo hacen con muchos enfermos, supongo. Y entonces yo hablé por teléfono con un psiquiatra de Buenos Aires, de Argentina, porque, bueno,
voy a abreviar, el psiquiatra me dijo, nunca me voy a olvidar, ¿qué les pasa en España? Volvieron a la Inquisición. Y mi espíritu español, mi corazón español saltó. Y le dije, no, a la Inquisición, no, en España no, le dije. En una región de España. Y no dije en Cataluña. Dije en una región de España. Bueno, después casi me arrepentí de no haber dicho Cataluña. Allí en Argentina viven muchísimos catalanes, sobre todo ya ahora son descendientes, como el caso mío, ¿no? Pero catalanes. Y así quedó, siguieron las cosas, como entre estos dos psiquiátricos de dos hospitales diferentes trabajan en, a ver, ¿cómo podría decir? Trabajan, si me sale una palabra muy fuerte quizás, yo tendría que decir, como trabajan los delincuentes, ¿no? De acuerdo. Sí, de acuerdo, sí, sí. No sé si esta gente, no sé qué proporción tiene esta gente de errores por desconocimiento de la materia o en algunos casos, como sabemos que existe en todo el mundo, desgraciadamente, arreglos con algunos laboratorios que pagan muy bien, y de ahí nace también las dos intoxicaciones que sufrió mi nieto. De medicamentos inadecuados. Claro, sí, sí. Claro, viene a ser un poco una prueba, ¿no? Como si fuera un laboratorio donde como conejillo de indias. Como conejillo de indias. Eligen algunos, que son más apropiados, a lo mejor. no sé, con criterios científicos será, no sé. Y entonces, bueno, son arreglos espurios que tienen algunos médicos con algunos laboratorios. Eso es más viejo que el sol y eso existirá, supongo, por desgracia, en todo el mundo, ¿no? Incluso me hablaste una vez de un caso de una conocida que tenía un acuerdo así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? eso era en Argentina. Sí, lo he conocido de cerca, en otra área, no tenía nada que ver con psiquiatría. Entonces mi nieto sufrió 2 intoxicaciones, una de ellas muy grave, que detectó un psiquiatra excelente como profesional y como persona, de otro hospital situado en Barcelona capital, ¿no? Para no dar ningún nombre. Entonces, mi nieto, que era un chico de 2 metros de altura, un gran deportista, y